quién favorece automáticamente esta reducción? ¿A los trabajadores? Pensaremos porque tendrán, de acuerdo con esta propuesta, esta iniciativa, un espacio para descansar mejor, para estar con la familia. Pero ¿qué va a pasar con la productividad? ¿Qué va a pasar con la aportación de la clase laboral? O si todos somos trabajadores finalmente, pero asimismo, ¿cómo va a impresionar, cómo va a afectar, si es que fuera el caso, a la clase, vamos a decir, empresarial, para no utilizar tanto la palabra patronal? Sí, es una reforma constitucional muy importante. Era un pendiente que tenía el Estado mexicano, específicamente el gobierno. Fíjese, México a nivel Latinoamérica es de los países que tiene una jornada laboral más amplia, de 48 horas a la semana. La Constitución y la ley establece que por cada 6 días de labores habrá un día de descanso. Y la jornada legal son de 8 horas, las ordinarias. Desde luego hay horario extraordinario, pero entonces, bajo ese esquema, la jornada típica en México es de 48 horas a la semana. Sin embargo, como le comentaba, a nivel Latinoamérica, son los países más bien latinoamericanos son de los que tienen una jornada laboral más amplia en comparación con países europeos, desde luego, Estados Unidos, Canadá. Por lo tanto, había recomendaciones de organismos internacionales, específicamente de la OIT, en el sentido de que era pertinente hacer un reajuste de la jornada laboral en los países latinoamericanos y por lo tanto México tomó la decisión de reformar primeramente la Constitución y por consecuencia las leyes secundarias, específicamente la Ley Federal del Trabajo, para establecer esta disminución laboral. Ahora, ¿cuál es la finalidad de esta modificación? Desde luego, tienen propósitos benévolos. ¿En qué sentido? De que sea una jornada más adecuada para que permita un descanso mejor por parte de los trabajadores, evitar la fatiga laboral y que eso de alguna manera permita una convivencia familiar más estrecha. Esas son las finalidades. Además, también hay estudios que establecen que el hecho de que se trabajen más horas no necesariamente implica una mayor productividad. Entonces, está vista esa situación. Sin embargo, como usted bien mencionaba, es muy importante también tomar en cuenta que en la relación laboral hay dos partes, los trabajadores en un punto y los empleadores en otro. Entonces, de entrada, esta modificación es evidente que favorece las condiciones laborales de los trabajadores, sin embargo, sí representa una serie de compromisos hacia la parte patronal que sí es muy importante que se voltee a ver. ¿Por qué razón? Se reduce la jornada de 48 horas a 40 horas a la semana. Sin embargo, como usted mencionaba al inicio de esta plática, don Oscar, esta reducción va a ser gradual. En la reforma constitucional que se aprobó y se promulgó el 3 de marzo pasado, se establece que la reducción empieza a partir del año siguiente, 2027, y hasta el 2030 cada año va a irse reduciendo 2 horas de manera consecutiva. 2027 se trabajarían 46 horas, 2028 46 y sucesivamente hasta llegar al 2030 con la jornada ya de 40 horas. Es muy importante también puntualizar que la propia Constitución establece que el hecho de que se reduzca la jornada laboral no significa que tenga que haber disminución salarial ni de las prestaciones laborales a las que se tenga derecho. Entonces, esto es algo que debe destacarse. Sin embargo, hay una realidad. ¿En qué sentido? Que se tiene que producir igual con menor tiempo de trabajo y eso implica también un compromiso de la parte trabajadora en el sentido de ser más eficiente, de dar, digamos, todo lo que corresponde para que la producción o la prestación de los servicios, en este caso, sea lo más eficiente para que precisamente se logre abarcar toda la productividad que sea necesaria en una jornada más corta. De ahí que sí representa una serie de retos también la implementación de esta reforma. Por eso mismo se estableció que tendría que ser una modificación de forma gradual a partir de 2027 hasta el 2030. México ha tenido una serie de, vamos a decir, beneficios a su clase trabajadora, es decir, a quienes estando en las empresas privadas, sobre todo, por ejemplo, tengan incremento a los salarios mínimos en la latitud nacional. Y ahora viene esta reducción.
La interrogante que se hace es, ¿y de dónde saldrá ello? A ver, porque si hay el compromiso de acuerdo con esta reforma de mantener la productividad, sino es que aumentar también. En la práctica es complicado el tema de la productividad en las empresas. No hay una cultura que se establezca así del todo. Seguramente que se van a normar criterios y se va a ver una especie de calificación, porque finalmente las empresas van a pagar los sueldos que están incrementándose y van a pagar las 40 horas como si fueran 48. Sí se ha dicho que eso sea gradual, paulatino. Sin embargo, los legisladores, la propia autoridad del Poder Ejecutivo Federal, desconocen en la práctica qué pasa con el mundo de la iniciativa privada. No es sencillo, no es fácil. En la IP sí se trabaja y se trabaja para alcanzar esos benefactores o esos beneficios, ¿no? La gente se pregunta, hasta hace algún tiempo no teníamos acceso a la ampliación o a un salario mínimo más digno. Sí. Estamos en eso. Es un gobierno que se precia de ser progresista. El tema es que las empresas produzcan, que por ende los empleados, los trabajadores produzcan. Nos parece que ese es el reto de lo que va a pasar, porque si se establece en la norma constitucional, está bien, la práctica es otra cosa. Ojalá y funcione. Así es, esta reforma constitucional establece la obligatoriedad de que dentro de cierto plazo corto el Congreso de la Unión tenga que hacer las modificaciones en las leyes que tengan que ver con el aspecto laboral. Habría que esperar en qué términos se hacen estas adecuaciones legales. Espero que se establezcan algunas reglas que permitan a las empresas, a la parte patronal, hacer los ajustes pertinentes para que esta reducción pueda ser operativa. Porque como usted bien mencionaba, implica que con un horario menor se tiene que seguir produciendo en la misma cantidad o en mayor proporción. Y aquí se toma en cuenta algo muy importante, se tiene que apelar también al compromiso de todos. Todos en algún aspecto también somos trabajadores, somos empleados, y eso, este beneficio que en principio es un derecho laboral ya adquirido en virtud de esta reforma constitucional, también va a implicar un compromiso con la labor que realizamos. ¿En qué sentido? Claro. Ser más eficientes, ser más proactivos, para tratar de que en esa jornada reducida podamos nosotros cumplir con las obligaciones que tengamos. Entonces, sí, de ahí la pertinencia de que esta modificación fuera gradual, que no se estableciera en un solo momento. Por eso está prevista de que la jornada a 40 horas se vaya hasta el 2030 para que las empresas vayan haciendo los ajustes. De hecho, se establece la obligatoriedad ya de utilizar sistemas de registros electrónicos por parte de los patrones para el registro de los horarios laborales. Entonces, ya de entrada implica hacer una modificación de sus esquemas internos de cada fuente de trabajo para que precisamente se pueda tener esta situación. Sin embargo, es muy importante también precisar que buena parte de la economía, tanto estatal como nacional, la mueven las MIPYMES, es decir, las micros, pequeñas y medianas empresas. Quizás si hablamos de medianas empresas, puedan tener la estructura organizacional suficiente para que puedan tomar estas medidas de manera adecuada. Sin embargo, si hablamos de pequeñas y microempresas, es muy complicado. De ahí que también representa un compromiso bastante fuerte para las fuentes de trabajo, y considero que tiene que haber también un acompañamiento de parte de las autoridades para darles ciertas facilidades administrativas, incentivos, claro, acceso a créditos, capacitación, para que la implementación de esta reforma no les impacte en la operativa de los negocios. Claro, que haya esa parte operativa. Nos dicen, los comentarios van en el sentido que lo adecuado sería que la canasta básica no subiera, es decir, que ese salario mínimo, que ahora está incrementado y que cada 6 meses tiene ese beneficio, al igual que esta reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, bienvenido, pero que finalmente los salarios no alcanzan porque está el contrapeso en contra del tema de la canasta básica. Claro que es una cuestión ya que compete a las políticas económicas que establece el Estado y sus gobiernos mexicanos. Sí,
No hay que perder de vista, don Oscar, que estamos en una economía globalizada y lo que sucede en un punto del planeta repercute en otro. Justamente lo que está sucediendo ahorita con el conflicto armado de Medio Oriente, la verdad está teniendo repercusiones porque obviamente hubo un alza impresionante del precio del petróleo y obviamente eso repercute en todos los demás aspectos, ¿no? Entonces, hay una serie de factores externos que también, aunque no dependen de nosotros, desafortunadamente sí influyen en el tema económico y obviamente eso se refleja en la adquisición de productos. Entonces, es una serie de cuestiones multifactoriales que se tiene que tomar en cuenta y justamente este aspecto del que estamos hablando del tema laboral va a implicar un compromiso no solo de la parte patronal, sino también de la parte trabajadora y también del gobierno, en qué sentido de que todos caminemos, porque hay quienes son empleadores, habemos quienes somos empleados, pero también tiene que haber ese acompañamiento de parte de la autoridad para que pueda haber, digamos, una adecuada concurrencia de todos los sectores para que esta reforma pueda ser operativa. Se escucha muy interesante, es un derecho que se reconoce, incluso la exigencia de organismos internacionales echarlo a andar. Ahorita esperemos que las condiciones operativas sean las indicadas para que pueda tener plena eficacia. Claro, finalmente México, Hispanoamérica no es Europa, en donde hace ya buen tiempo que están asentados los derechos laborales y que hay una concurrencia tanto del esfuerzo al pago que se realiza por parte de quienes tienen las empresas, los negocios. Sin embargo, hay que reconocerle a este gobierno actual que ha podido, por ejemplo, situar en el escenario la realidad el incremento salarial mínimo. Antes se decía, el público recuerda, que por parte del gobierno, si se empujaba aquello de aumentar los salarios, la macroeconomía, decían, se vendría hacia abajo. Era un mito estos que nos vendieron durante mucho tiempo. Ese gobierno ha demostrado desde los tiempos de López Obrador que no, que se puede caminar con el reconocimiento y sobre todo con el trato digno al esfuerzo productivo de la clase trabajadora. De modo que México va a entrar a un nuevo escenario en este periodo y eso es altamente positivo. Al respecto, los sindicatos, los gremios tendrían que concientizar a los trabajadores. La gente se estará preguntando, doctor Centeno, también si aplica únicamente para quienes están en la iniciativa privada y dirán, y quienes estamos en el sector público. Claro, que hay aumentos periódicos que ya están establecidos allí. Sí, esta reforma específicamente va a lo que es el apartado A del artículo 123, en todo caso aplicaría para la iniciativa privada, pero lo cierto es que sí, como se mencionaba hace un momento, el tema del aumento del salario mínimo ha sido algo que se debe destacar porque justamente eso ha permitido aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores. Entonces, esta reforma justamente se quiere empatar en qué sentido, de que también el tema de las condiciones laborales en cuanto a la jornada sea más adecuada. Pero habría que esperar también de qué manera se reglamenten las leyes secundarias. Vamos a esperar en qué términos se legisla en la Ley Federal del Trabajo para aterrizar esta cuestión. Le comento, hay inquietudes si con la reducción salarial se van a tener 2 días de descanso o solo uno. Justamente la señora Presidenta de la República en su conferencia de las mañanas puntualizaba que son 2. Es decir, que se trabajarían 5 días y 2 descansos. Sin embargo, la Constitución no lo dice así. Habría que esperar que en la Ley Federal del Trabajo se establezca de manera expresa para que no haya dudas, ¿no? Entonces, es una reforma muy interesante. Hay que reconocer que sí es un logro de la parte trabajadora, pero, insisto, tiene que haber también un acompañamiento hacia la parte empleadora para que se le pueda dar todos los incentivos y las condiciones adecuadas para que no les afecte en cuanto a la puesta en marcha de esta modificación. Claro, es un buen logro, pero en México, en algunas entidades, en Chiapas, las empresas enfrentan severas crisis económicas. Hay sectores que, por ejemplo, no pagan a tiempo sus salarios, que no cubren las prestaciones sociales, que son los derechos sociales. Y también hay otro factor que interviene. Los abuelos dicen que madruga Dios la ayuda y a Dios rogando con el más sano. Es decir, hay que trabajar mucho para tener accesos a otro tipo de satisfactores. Seguramente que con esa reducción
quienes trabajamos en empresa privada podremos acceder con ese espacio a otros empleos, trabajos adicionales que nos permitan enfrentar la cuestión económica, porque diríamos que no estamos en el país de jauja, que las cosas no son así como se plantean desde la cúpula, que hay tremendas necesidades. Claro, también están los satisfactores económicos que vienen de los programas del bienestar gubernamental. Eso es otro paliativo y otro aspecto que, hay que decirlo, ha contribuido a reducir la pobreza en determinados sectores del país. Ojalá, y a modo de epílogo de esta entrevista, tuvieras un comentario apuntalando y apuntando de acuerdo con tu visión, qué es lo que podría pasar en ese escenario real. Como usted bien comentaba, esta reforma nos permitirá, a quienes se dedican a la iniciativa privada, tener un espacio de tiempo a disposición de descanso. Cada quien tomará la libertad de, si lo ocupa para ocuparse en otras cuestiones productivas también que le permitan un mayor ingreso. Lo cierto es que favorece esa cuestión. Mi comentario sería que ojalá también exista ese acompañamiento en favor de los patrones de la fuente de trabajo para que no les represente una carga realmente pesada que haga inoperante, que no haga funcional la implementación de este derecho. No olvidemos que un derecho conlleva también una obligación, entonces que esta obligación no sea tan pesada para los patrones para que realmente pueda tener plena eficacia. Entonces vamos a esperar, es una reforma gradual de aquí hasta el 2030, esperemos que conforme vaya pasando el tiempo sean los ajustes necesarios para que realmente tenga plena eficacia. Claro, que no haya recortes, mucho menos cierres de empresas por este nuevo derecho, esta prerrogativa que está bienvenida. Esa es la idea de dignificar la condición laboral. De ahí mi reiteración de que tenga un acompañamiento necesario también en cuanto a facilidades para la parte patronal.